Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. No debí decir eso. Es tan frustrante que no cumplan con mis expectativas. Siempre que tengo estas llamadas, pierdo el control. Mejor oro, sé que si Dios me escucha, Él me dará la calma. Señor Dios, ayúdame a mantener la calma, por favor. Dame paciencia. El Espíritu Santo te convence de pecado y te da paz. Ay, tengo que apresurarme, no quiero llegar tarde de nuevo a la pequeña de la hermana. Sí, creo que ya voy a llegar, pero en el tercer piso que vive, pero ya casi llego. A ver, voy a revisar, casa número 30, sí. Ay, ahí está de nuevo ese mendigo. Creo que puedo compartir con él una dona. Sí, voy a compartir una con él. La de fresa está bien, es de mis favoritas. Joven, tome. Qué bien se siente compartir. Espíritu Santo desarrolla en nosotros la bondad. Ya es de día. ¿Qué hora será? ¿Dónde está mi teléfono? A ver. Ya es tarde. No puede ser. Y todo lo que tengo que hacer. Ya me llegué tarde del trabajo, lo de la universidad, lo que tenía que enviar. No, un momento. Ya sé. Primero voy a leer la Biblia. Sí. Wow, qué maravillosa palabra. Y ahora solo me falta orar a Dios y comunicarme con Él. El Espíritu Santo te motiva a buscar a Dios cada día. Verdaderamente la obra del Espíritu Santo es extraordinaria en el corazón del ser humano. Porque una de las cualidades del Espíritu Santo es tocar nuestro corazón en las notas más profundas del arrepentimiento para llevarnos a los pies de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge? Completamente de acuerdo, pastor. Bienvenidos a una edición más de su programa En esto creemos. Hemos llegado al cuarto miércoles del mes. Estamos contentos, estamos motivados, pastor. Este drama representa muy bien algunas de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿qué le parece si oramos justamente para invitar al Espíritu Santo con nosotros? Amén, adelante. Vamos a orar. Querido Jesús, querido Dios, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, por luchar por nuestra salvación. En este momento te pedimos que nos des discernimiento para poder hablar de ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos televidentes de Nuevo Tiempo Honduras. Como les hablamos en la introducción, en la dramatización, hoy nos toca hablar del Espíritu Santo. Pastor Denis Rodríguez. Y verdaderamente que esto es emocionante. Te voy a decir, hablamos del Padre completa y totalmente extraordinario. Ahora, hablamos del Hijo y aún mejor saber el plan de salvación y lo que Cristo hizo por nosotros.
Y no sé, pero a mí personalmente me encanta la idea de hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo precisamente el que está trabajando con nosotros ahora, en este momento, junto a nosotros, mostrándonos, enseñándonos, guiándonos, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. De esto se trata, y eso es lo bonito de este programa. En esto creemos, porque vamos a aprender. Y yo le digo, hermano querido, tome su Biblia, no solamente acepte lo que nosotros decimos, sino que lea en la palabra para que usted pueda entenderlo correctamente, porque este es un tema de repente mal entendido por algunos. Así es, pastor, definitivamente. En las ediciones anteriores de En Esto Creemos, hemos hablado, tal como lo dijo el pastor, de ese ser supremo, de Dios. Dios uno solo en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús, y hoy toca hablar del Espíritu Santo, una persona de la deidad. Pastor, la primera pregunta que yo quisiera abordar en este momento: ¿quién es el Espíritu Santo? Ya nosotros hemos afirmado que el Espíritu Santo es Dios, pero tenemos base bíblica. ¿Qué más puede decirnos usted acerca de el Espíritu Santo? Definitivamente, Jorge, hay algunos lectores superficiales de la Biblia, y tenemos que comenzar con esto porque yo quiero que usted lo entienda, hermano. Algunos lectores superficiales de la Biblia malentienden el concepto del Espíritu Santo. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona Rúa, o en el Nuevo Testamento se menciona Neuma, que significa viento. Ahí nos está hablando de las palabras en el original hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, Ruach, y en el caso del griego, en Neuma. el Nuevo Testamento, que es el Neuma. Por eso al estudio del Espíritu Santo se le conoce como neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Exactamente. Y como se traduce viento, algunos dicen, bueno, el Espíritu Santo no es una persona, sino que simple y sencillamente es un viento, es un poder. Es una fuerza, dicen algunos. Pero no es así. No Yo es quiero así. leerles literalmente esto, porque es sumamente importante, mi querido hermano, que tú entiendas quién es la persona del Espíritu Santo. Dice: Dios, el Espíritu Santo eterno, desempeñó una parte activa con el Padre, el Hijo, en la creación. Claro, por ejemplo, cuando nosotros revisamos Génesis capítulo 1, vamos a encontrar que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sobre la faz de las aguas, y lo dice claramente. ¿Y ese plural? En el versículo 2. Perdón, pastor, y ese plural en el Génesis, donde hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, los tres estuvieron allí. O Dios en tres personas estuvieron ahí en la creación de la tierra, del ser humano, de las plantas, de los animales, de absolutamente todo. Y habla de la deidad. Correcto. De la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero escuche esto, hermano, no solo también tuvo que ver en la creación, sino en la encarnación y la redención del ser humano. Cuando nosotros vemos cómo el ángel se le apareció a María, ¿no es cierto?, virgen, y le dijo: tú concebirás un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Quién fue el que vino a María y la cubrió? Dice la Biblia: el Espíritu Santo de Dios. Mire qué cosa más interesante. Y también dicen que inspiró a los autores de la Biblia, infundió poder de vida a Cristo Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, ahí en ese momento. Y otra cosa más que todavía nos puede interesar: atrae y convence a los seres humanos y los transforma a la imagen y la semejanza de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Este párrafo lo ha tomado del libro Las Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Página 67. Muy importante dar la referencia. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 67. Y ahí usted lo puede encontrar, lo puede leer, y hay una serie de textos bíblicos que le van a dar el contexto de lo que estamos hablando en este momento: el Espíritu Santo de Dios. Justamente me interesa eso que nos acaba de mencionar, pastor. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos puede decir algunos textos bíblicos para ampliar este concepto a la pregunta que tenemos?
¿quién es el Espíritu Santo? Mire, mi texto bíblico, le voy a decir mi texto bíblico. Usted porque tiene varios que le gustan acerca del Espíritu Santo. Muchos, tengo 4 hojas de todos mis textos bíblicos del Espíritu Santo, pero mi texto favorito lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Abre tu Biblia, mi hermano, mi amigo, ahí donde te encuentras, ahí en tu casa o donde estés, abre tu Biblia. Y dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esa palabra en griego es muy interesante. Si no me equivoco, es dunamis. Dunamis. Es de donde viene dinamita, Poder. ¿no? Exactamente. Tremendo. Poder, poder. Yo cuando estaba muchacho había un joven moreno que estaba con nosotros, estudiaba, y cuando estaba predicando o estaba hablando a alguien del poder del Espíritu Santo decía: fire pastor, preaching pastor, fire. A nosotros nos encantaba fuego del Espíritu, y eso precisamente es lo que trae el Espíritu Santo a las vidas de todos aquellos que queremos servirle. Poder de Dios, para que no un poder, no malinterpretemos el hecho de poder como el poder mundano, no, poder exclusivamente para predicar el Evangelio de Dios, porque luego dice el versículo: y me seréis testigos en el mundo entero. Claro, por supuesto. Necesitamos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones, para soportar las pruebas de la vida, y como ya lo dijo el pastor, para ese valor que se requiere para predicar el Evangelio donde quiera que vaya. Para eso se necesita dinamita espiritual, dunamis, y ese poder lo da el Espíritu Santo. Otro versículo que nos ayuda a entender quién es el Espíritu Santo: Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Hermano, lea su Biblia, ábrala por favor. Porque hoy en día hay muchas personas que hablan que el Espíritu Santo no es Dios. Eso no es cierto. Esa es una abominación de Satanás en la mente de estos hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le pido, que está hablando Pablo, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu. Claro, por supuesto. Ahora, cuando hablamos nosotros de su gloriosa riqueza y hablamos de poder, estamos hablando definitivamente de Dios. Claro. Dios. Y dice: los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y aquí habla de Jesucristo. Para que por fe en Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en el amor de Dios. Sencillo. Así es. Nosotros podemos ver la evidencia del Espíritu Santo como Dios también en la Gran Comisión, pastor. Mateo 28, 19 y 20, Jesucristo manda a los discípulos a bautizar. ¿En nombre de quién? En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. También vemos cómo el Espíritu Santo hace presencia en un acto tan importante como usted lo mencionó, el bautismo de Jesús, donde Jesús está bautizando. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo toma forma de paloma y desciende sobre Jesús. Los tres activos en un mismo propósito: la salvación de la humanidad. Amén. Y podemos llegar al entendimiento que nosotros como adventistas del séptimo día no somos dispensacionalistas. ¿A qué se refiere con que no somos dispensacionalistas? Lo dije bien. El dispensacionalismo es que se actúa de manera por épocas, por etapas, y que solamente se puede actuar de acuerdo a cada etapa. No, creemos que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo trabajaron tanto en la creación en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo Testamento, pero con mayor participación del Padre en el Antiguo Testamento, de Jehová Dios, ¿verdad? De Dios Padre. En el Nuevo Testamento, en su Hijo Jesucristo, pero estaba el Padre y el Espíritu Santo. Y hoy en día, la obra del Espíritu Santo es con mucha más fuerza sobre nosotros, pero está presente también el Padre y el Hijo,
porque son uno en propósito, son uno en misión, son uno en visión y son uno para la salvación del ser humano. Y justamente eso nos introduce a la siguiente pregunta, pastor, que vamos a abordar en el siguiente segmento. ¿Qué hace el Espíritu Santo en favor de los creyentes? Recuerde la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo en favor de los creyentes? Pero esa pregunta la vamos a contestar en el siguiente segmento. Ahora, pastor, quiero invitarle a que podamos ver una opinión de las personas en la calle. A la pregunta clave de hoy, ¿quién es el Espíritu Santo? Va a ser interesante escuchar la respuesta de cada uno de ellos. Así que vamos a la opinión urbana y regresamos en tu canal Nuevo Tiempo Honduras en este programa, En Esto Creemos. Buenas, amigo, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel Saucedo Salinas. Amigo, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? Bueno, para mí el Espíritu Santo, en mi iglesia, yo asisto a la iglesia católica, nos hablan del Espíritu Santo, o sea, de Cristo, todo eso. La pasión de Cristo nos conmueve a vivir todo lo que Él hizo por nosotros. El Espíritu Santo significa que, ¿cómo le digo? Podemos hacer, bueno, como Cristo hizo con nosotros, perdonar los pecados de cada uno de nosotros, dar su propia vida por nosotros también, así como tenemos que adorarlo a Él, adorarlo bastante, bendecirlo, a bendecir también a las personas, poder perdonarlas en todo momento. Y eso nos da a conocer el Espíritu Santo, lo que es en sí la pasión de Cristo. Okay. Sí. Muchas gracias, amigo. Regresamos. Pastor, como siempre, es impactante, es impresionante escuchar las diferentes opiniones del Espíritu Santo. Definitivamente, las personas de repente no entienden, no comprenden a veces quién es el Espíritu Santo. Y es por eso que es importante este tipo de programas, de estudio, de enseñanza, para que usted comprenda de una vez por todas que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es un viento, no es un aire, es una persona. Y lo podemos demostrar, Jorge, a través de la Biblia, que el Espíritu Santo es una persona, tiene todas las características de una persona y tiene todos los atributos de Dios en sí mismo. Ese es el Espíritu Santo y usted tiene que entenderlo para que nadie lo engañe. Justamente vamos a eso entonces, pastor. Habíamos quedado en el segmento número 1 que íbamos a hablar de cuál es la misión del Espíritu Santo en favor de los creyentes. Pero me parece importante afirmar primero, a la luz de la Biblia, por qué el Espíritu Santo es una persona. ¿Es acaso el Espíritu Santo verdaderamente Dios? ¿Qué versículos nos ayudan a afirmar esta verdad, pastor? Mire, el primer versículo que nosotros encontramos en la Biblia, y lo voy a leer en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice de la siguiente manera, y quiero que abra su Biblia, hermano, en el nombre del Señor. Dice de la siguiente manera: y entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que el Espíritu Santo pelea. Sí. ¿Y pelea por quién? Por el ser humano, por el hombre. Y obviamente si es un viento, si es una fuerza, no pelearía por nadie. En cambio es una característica de la persona del Espíritu Santo. Lucas capítulo 12, versículo 12 nos dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro ayudador. Es el que nos enseña y nos ayuda y nos convence. Tú lo tienes, Jorge, léelo. Sí, Lucas 12 dice de la siguiente manera: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Interesante, no solamente es nuestro maestro, también el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Digamos que si fuera un viento no me puede enseñar. No, un viento nada. no puede contender por mí. No. Así que usted está leyendo versículos que son características que solo son atribuibles a una persona, a un ser vivo, no a una, como se le dice, a una fuerza. Exactamente. Ahora, pero mira, lee este siguiente versículo.
Juan 16:8. Hermano, estamos utilizando más la Biblia en este momento porque es importante que usted lo tenga plenamente seguro. Juan capítulo 16, versículo 8 dice de la siguiente manera. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, porque el versículo 7 habla del Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Wow. Y aquí me voy a detener para dar otra explicación. No solamente el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Que ya la acción de convencer es una acción personal. Lo que vimos al principio de nuestro programa con el joven, ¿no? Que se sintió mal por sus pecados. Correcto. Y él quiso arrepentirse delante de Dios. Eso es importante, de pecado, de justicia y de juicio. Pero dice la Biblia, cuando venga el Consolador. Y este es el punto donde usted debe de entender. En el original griego, la palabra otro consolador se traduce alos parakletos. Esas son las dos palabras. Alos parakletos, consolador. Exactamente. Muy bien. Pero mire, alos solo se utiliza personalmente para una persona. Y Jesús dijo, cuando yo me fuere, vendrá otro consolador. En otras palabras, estaba diciendo, otro igual que mí, otro como yo, otro que hará la obra que yo comencé, la terminará, otro consustancial con el Padre. En cambio, hay otra palabra en el griego que se llama heteros, que se traduce también otros, pero para decir otra silla, otra mesa, otro armario, otro edificio o otro grupo de personas, no. Ese es heteros. Y Jesús, para referirse del Espíritu Santo, dice alos parakletón. En otras palabras, otro igual que mí. ¿Se acuerdan la teoría kenótica, kenosis? ¿Se acuerdan? Claro. Consustancial con el Padre. Tanto el Hijo como el Padre, como el Espíritu Santo, son de la misma sustancia. Es decir, este versículo, aunque se traduzca al español en la palabra otro, si en el original griego, a ver si le entendí bien, pastor, si en el original griego dijera heteros parakleto, podríamos decir el Espíritu Santo es cualquier cosa, un objeto. Cualquier cosa. Pero como no utiliza la palabra heteros, no, sino que utiliza la palabra alos. La palabra alos, parakletos, se está diciendo Jesús, otra persona igual que yo los va a consolar. Exactamente. Mire que lo entendí bien. Yo creo que los hermanos también. Amén, perfectamente. Y esto demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es Amén. Dios. Totalmente convencido. Pastor, me encanta también, podríamos hablar mucha referencia bíblica acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, en esa entrevista le dice que es necesario que vuelva a nacer y que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Mucho se habla acerca de ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué señal radica el bautismo del Espíritu Santo? Se recuerda mucho lo que pasa en Hechos capítulo 2 acerca de el bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto y que fue manifestado a través de uno de los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas en ese momento. Pero usted nos acaba de dar el versículo que nos da la función principal del Espíritu Santo. Nos convence de pecado. ¿A dónde quiero llegar? Cuando el Espíritu Santo viene sobre mi vida o me bautiza, lo primero que hace en mí no es hacerme hablar en otros idiomas, sino convencerme de pecado. Amén. Cuando yo estoy convencido de pecado, en ese momento estoy siendo bautizado por el Espíritu Santo. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Amén, amén. Y luego, ese bautismo del Espíritu Santo trae a tu vida otras cosas que vamos a ver en lo que hace el Espíritu Santo en favor de los creyentes. Exactamente. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Yo siempre les digo a los hermanos cuando se bautizan, porque muchos creen que el bautismo ya es la meta final del cristiano. No, es el principio. ahí se comienza, claro. Es el inicio. Es la matrícula. Exactamente, es el inicio de la entrada al cuerpo de Cristo. Yo le digo, las aguas no son mágicas que dice, y me meto y resurjo en otro hombre. No, es el inicio, es una, como le dijera, un testimonio al mundo
Claro. Y es ahí cuando nosotros debemos de comenzar a pedir el bautismo del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, porque es una fuerza transformadora. Y dice también aquí que en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, que una de las funciones del Espíritu Santo para nuestras vidas es la santificación del ser humano. Así es, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice de la siguiente forma: elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire qué interesante. Las tres personas están en ese versículo. Sí, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que en la Gran Comisión y al igual que muchas salutaciones de Pablo, que los mencionaba los tres también. Entonces, es interesante ver cómo Dios, el Padre, es un Dios de pactos. Amén. Que pacta con el ser humano para que nosotros tengamos esas promesas tan extraordinarias de la gracia de Cristo. Amén. Su Hijo Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Amén. Es el que vino en carne a morir por usted y por mí. Y Él es el que sudó gotas de sangre por ese sacrificio. Y el Espíritu Santo no solamente es la persona que nos convence, nos enseña, nos ayuda, sino que también nos santifica. Así es. Por eso, hermano querido, no te dejes engañar por malas percepciones, por hombres que no creen en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es una persona transformadora que nos ayuda a santificarnos y nos ayuda a estar en armonía y sintonía con la presencia de Dios. Miren, vamos listando para cerrar esta pregunta y avanzar a la siguiente, pastor. Características que solo se le pueden atribuir a una persona, por lo cual nosotros aseguramos a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona de la deidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo contiende por ti, solo lo puede hacer una persona. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo, también lo dice en la Biblia, se contrista cuando nosotros no hacemos caso, no obedecemos. Son características de una persona. Ahora, pastor, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Wow. Interesante, la misión del Espíritu Santo es tan extensa, pero la que a mí me encanta, me fascina, me emociona, es que dice que el Espíritu Santo, hermano querido, va a ser el que nos sellará. Wow. El que pondrá la visa. Interesante, ¿no? Porque de repente Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero hay algo que yo escuché una vez de un hombre, de un gran predicador, el pastor Joel Flores, que decía, hay 4 cosas que Dios no puede hacer, decía. No sé si yo se lo he dicho a ustedes. Yo me quedé sorprendido, como Dios no puede hacer 4 cosas. No hay nada imposible para Dios, dijo. Dije yo, no puede ser. Y la primera dijo, Dios no miente, es cierto. Dios no puede mentir. Segunda cosa, Dios no puede dejar de amarte. Interesante, ¿no? Claro. Dios no puede dejar de amarte. Y 3, y dijo, Dios no te puede salvar si tú no quieres. Y esto, hermano, escuche lo que está diciendo. Dios no puede. Si yo no acepto el don, va en contra de su naturaleza. Exactamente. De libre albedrío. No te puede obligar. Claro. Tenemos que aceptarlo. Y esa es obra del Espíritu Santo, el transformarnos. Como muchos dicen, mire, pastores, que los pastores solo llegan y bautizan en las campañas y luego se van. No, esto no es obra de un pastor o de un predicador, esta es obra de la iglesia. Es obra del Espíritu Santo. Claro. El transformar, el cambiar a una persona a su imagen y semejanza. Y es el Espíritu Santo el que nos sella para la vida eterna. ¡Wow! Es interesante eso. Uy, por quiera supuesto. Dios. Claro que sí. Bueno, pastor, en esto de la misión del Espíritu Santo, el pastor lo resumió de una manera fantástica. Nos sella. Es el Espíritu Santo el que sella
a los que hemos de ser salvos, por la gracia del Señor. ¿Y cómo se produce ese proceso de ser sellado por el Espíritu Santo? Bueno, el primer paso, ya lo dijimos, es arrepentirnos. Pero ese arrepentimiento viene justamente por el Espíritu Santo, porque Él es quien toca nuestro corazón, nos convence de pecado. Una vez que nos ha convencido y produce en nosotros el arrepentimiento necesario para ser transformados, usted ya lo mencionó, nos santifica. Pero ¿qué significa el hecho de que nos santifica? Bueno, yo ya estoy arrepentido de cómo le he fallado a Dios. Ahora quiero cambiar. Y para poder cambiar necesito adoptar en mí el carácter de Jesús. ¿Cómo se desarrolla el carácter de Jesús? A través del fruto del Espíritu Santo. De los frutos del Espíritu. Es decir, el que yo tenga gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, no tiene que ver con que yo me esfuerce por ser una mejor persona. No. Tiene que ver más con recibir al Espíritu de Dios en mi vida. O sea, si debe haber un verdadero esfuerzo es por buscar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce ese fruto en mí. Es que, Jorge, tenés que entender, y hermano, usted tiene que entender que Dios es verbo, no es sustantivo. O sea, ¿cómo podemos ver la obra del Espíritu Santo actuar? En ver hombres de mal ser transformados en buenos hombres. Y ese no es mérito de ellos, es mérito de Dios. Amén, de su Espíritu Santo. Amén. Es un poder transformador de ver mujeres que arruinaban y vendían su cuerpo en ahora ser Dorcas, diaconisas de la iglesia, santificadas, como lo hizo María Magdalena y otras mujeres que andaban con Jesús. Es ver mi vida, es ver tu vida. ¿De dónde veníamos nosotros? ¿De dónde éramos nosotros? Si hay algo que yo le agradezco a Dios, es que me sacó de donde yo estaba y ahora estoy sentado frente a ustedes. Esta simple y sencillamente, hermano, es obra del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Solo quiero terminar y cerrar con esto. Número 1, porque la misión del Espíritu Santo es consolarnos, es caer lluvia del Espíritu Santo. Su misión en el mundo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y su misión en favor de los cristianos, santificarnos. Amén. Definitivamente eso es, Jorge. Así estamos en este momento. Es maravilloso. Y una vez que el Espíritu Santo comienza a desarrollar en ti un carácter aprobado, de dejar en ti y en mí la mente de Cristo, como dijo Pablo, nos da herramientas para trabajar. Y eso lo hace a través de los dones del Espíritu. Amén, amén. Y Él no da el mismo don a todos. A algunos les permite trabajar porque un corazón transformado quiere servir. Entonces a algunos les permite ser maestros, a otros pastores, a otros médicos. Tú también tienes un don que el Espíritu Santo asignará o ya te asignó para poder servir en la obra de Dios. Es maravilloso. El que niega al Espíritu Santo, pastor, se cierra la puerta a los dones del Espíritu, a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su carácter y se cierra la puerta al arrepentimiento, por lo tanto a la salvación. Yo por eso siempre le digo a los jóvenes, tu don es tu misión. Amén. Muy bien, pero ¿qué le parece, pastor, si junto con estas opiniones, estos versículos, esta plática enriquecedora, escuchamos la opinión del experto? Como siempre, en este programa, en Esto Creemos, tenemos para usted una persona que en 2 minutos nos dirá verdades impresionantes del Espíritu Santo. Amén. Veámoslo. La naturaleza del Espíritu Santo ha sido muy discutida durante toda la historia e incluso hoy en día. En la Biblia aparece con forma de paloma o se compara con el viento, el agua o el fuego. Quizá por eso algunos lo toman como una energía que procede del Padre. La palabra griega para espíritu, neuma, no es masculina ni femenina, sino neutra. Por eso algunos insisten en que no es una persona. En hebreo el espíritu es ruaj, femenino, por eso hay quien dice que es mujer. Otros dicen que es Jesús en forma espiritual. ¿En qué quedamos? Lo cierto es que su naturaleza es un misterio y no podemos comprenderla del todo porque no ha sido revelada con más claridad. Pero ¿qué es lo que sí ha sido revelado? ¿Qué dice la Biblia de este ser fascinante? ¿Es una persona, una fuerza, un concepto? ¿Es divino? A continuación vas a descubrir en 2 minutos
la verdad sobre el Espíritu Santo. ¿Estás preparado? Comencemos. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la deidad. Aparece ya en la creación y en todo el Antiguo Testamento, inspirando y dirigiendo a hombres de Dios. Pero cuando vino Jesús, su personalidad se reveló más explícitamente. En Juan 14 Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Ese otro, en griego, indica a alguien de la misma clase, por lo que tenía que ser divino, como Jesús. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Desde entonces es el representante de Jesús en la tierra sin restricciones espaciotemporales. Él asume el relevo en el plan de salvación, repartiendo dones como Él quiere a la Iglesia y haciendo efectivo en los creyentes el sacrificio de Jesús. En la Biblia el Espíritu Santo es una persona que escudriña, conoce, testifica, revela, convence, ordena, lucha, mueve, ayuda, guía, crea, recrea, santifica, realiza milagros y dirige asuntos de la Iglesia. En Hechos 13 dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, y en Hechos 15 incluso da su parecer. Además puede ser resistido, entristecido, blasfemado y ofendido. No es una energía ni la personificación de un concepto. Aparece en igualdad junto al Padre y el Hijo en Hechos 10, 1 Pedro 1, 2 Corintios 13, el bautismo de Jesús en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es divino. En Hechos 5 Pedro dice a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en 1 Corintios 2, Lucas 1 y Hebreos 9 se describe su omnisciencia, poder y eternidad. Somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cómo lo hace? Produciendo en nuestra mente el arrepentimiento, la conversión y su especialidad, los frutos del Espíritu. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará, no por ser demasiado grave, sino porque rechazar al Espíritu implica rechazar la posibilidad de arrepentirse. En Efesios se nos invita a ser llenos de Él. Esta relación plena y diaria se denomina bautismo del Espíritu y en 1 Corintios 12 da entrada al cuerpo de Cristo. En Juan 16 su función es convencernos de pecado, justicia y juicio. Él inspira a los profetas e ilumina a los creyentes para descubrir verdades, nos da poder para una vida victoriosa y graba el carácter de Cristo en nosotros. Desde la ascensión de Jesús ha asumido el protagonismo en la historia, haciendo efectivo el sacrificio de Jesús, trabajando en nuestra mente y guiando a la Iglesia con sus dones. Con Él fuimos sellados como un anticipo del cielo y en Romanos 8 intercede en nuestras oraciones. Pronto se cumplirá plenamente la profecía de Joel 2 y con Él culminará la predicación del Evangelio en toda la tierra. Todavía hay mucho por descubrir del Espíritu Santo, pero sabemos que es un ser diferente al Padre y al Hijo, divino y eterno. Caminar con Dios es vivir en el Espíritu. Rechazar al Espíritu es perder el cielo. Si un día aceptaste a Jesús, fue gracias a Él. Si tu vida ha sido cambiada, ha sido por Él. Si ahora mismo estás viendo este vídeo, no es casualidad. Él te ha traído aquí. Dedica un momento a darle las gracias. Ábrele las puertas de par en par y llénate de vida. Regresamos a tu programa En Esto Creemos. El pastor Daniel Busquets siempre nos sorprende. Él tiene datos interesantes y explica en 2 minutos de manera excelente lo que es el Espíritu Santo, pastor. Definitivamente admiro a ese hombre porque en 2 minutos decir tanto es bastante. A veces Sí. uno en un sermón, uno no puede desarrollar ni en 30, 40 minutos la idea tan fluida que él lo da. Bueno, yo he escuchado y lo he vivido, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es más difícil predicar un sermón corto. Sí, es más difícil, definitivamente que sí. Muy bien, pero vamos a retomar, pastor. Estamos en la parte final del estudio del Espíritu Santo, pero tenemos mucho que dar todavía en esta parte final. Definitivamente. Y vamos a contestar la pregunta que hiciste. ¿Qué hace el Espíritu Santo en favor de los creyentes? De una manera más amplia, ¿cuál es esa labor que hace por nosotros hoy en día el Espíritu Santo? Bueno, en palabras simples y sencillas, lo primero que el Espíritu Santo hace en el ser humano es ayudar a los creyentes. Nos ayuda. ¿En qué sentido nos ayuda, pastor? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Bueno, nos ayuda a convencernos de pecado, nos ayuda a convencernos de justicia, de juicio, nos ayuda, siempre predicaba cuando estábamos en las campañas evangelísticas, cuando hablaba de la obra del Espíritu Santo, es como aquel campesino que de repente llegó a comprar semillas de elote. Ajá. Y agarró su costalito y le llenaron su costalito de semillas de elote, pero no sé cómo el dinero volvió a caer en el costalito. Pero el indito se dio cuenta, el campesino se dio cuenta, pero él lo amarró y se lo echó al hombro y salió caminando. Y entonces él contaba y decía: mira, tatita, yo ya no quiero, yo ya no soporto. Y le decía: ¿qué pasa? Tengo una vocecita que me dice: vete, nadie te vio. Y otra vocecita que decía: regrésate. Claro. El diablito y el angelito. Parecían ahí los dos. Que pareciera, ya no soporto la lucha que hay dentro de mí. Yo necesito hacer lo correcto. Y regresó el dinero.
eso hace el Espíritu Santo cuando de repente estás en un problema, en una circunstancia, en una toma de decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Esa voz interna es la voz del Espíritu Santo ayudándote para que no cometas ningún error e equivocación. Esa es una de las primeras cosas que hace, hablando en palabras simples. Claro, de hecho, la Biblia dice que nosotros somos podrida llaga, que en nosotros no hay nada bueno. Así que cuando llega a nosotros ese sentimiento, esa sensación, pastor, no tiene que ver con lo que nosotros atribuimos una conciencia, de decir, ay, me remuerde la conciencia, porque eso sería decir que tú mismo estás provocando el arrepentimiento. En realidad es el Espíritu de Dios en ti provocando un arrepentimiento por aquellas cosas que Dios te ha permitido conocer que son incorrectas. Definitivamente. Y algo que el Espíritu Santo hace es que nos trae a la verdad de Cristo. Esto lo dice Juan capítulo 15, versículo 26, que dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, está hablando Jesucristo en este momento, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nos trae a la verdad de Cristo. Muy bien. ¿Verdad? Porque nosotros sabemos que el personaje principal de la Biblia es Jesucristo. Eso es importante, pastor, recalcar, porque la misma Biblia nos dice que probemos los espíritus. Claro. Y a veces puede venir alguien y decir, yo tengo una revelación especial por parte del Espíritu Santo. Pero la primera prueba sería ver si da testimonio de lo que Jesús habló, testimonio de lo que la Biblia dice. Es decir, jamás una inspiración que venga del Espíritu Santo va a contradecir la verdad bíblica, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. Así es, definitivamente nos trae a la verdad de Cristo. Eso es la segunda cosa. ¿Qué otras cosas hace el Espíritu Santo por nosotros? La tercera cosa es, nos trae a la presencia de Cristo. Ahí mismo en Juan capítulo 16, versículo 7, dice en el siguiente capítulo: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Él nos atrae a esa persona de Jesucristo. Jesucristo sube al cielo, Él viene a mostrarnos y a enseñarnos la presencia de Cristo Jesús. Porque vuelvo a repetir, el personaje principal en la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la obra tanto del Padre es la salvación del ser humano. La obra del Espíritu Santo es la salvación del ser humano. Y la obra de Jesucristo es la consumación de la salvación del ser humano. Sabemos, por lo que dice la Biblia, que la morada del Padre, a pesar de que Él es omnipresente y puede estar en todo lugar, está arriba, el alto y sublime. ¿De qué manera nosotros podemos estar en la presencia de Dios? Es por el Espíritu Santo. Él llega hasta nosotros y nos eleva hacia Jesús, nos eleva hacia el Padre. Eso el Espíritu Santo hace por nosotros. ¿Qué más, pastor? No solamente nos eleva, sino también que nos guía a la obra de la iglesia. Definitivamente esto es importante, que el Espíritu Santo con sus dones, por eso yo le digo a los jóvenes, tu don es tu misión. Claro. Tu don es tu misión. Y esos dones que reparte el Espíritu Santo nos ayudan a completar la obra de la iglesia sobre esta tierra. Ver cuán grandes cosas ha hecho el Espíritu Santo en la obra de la iglesia. Estamos hablando en el trabajo de la iglesia, en la predicación del evangelio, en las instituciones de la iglesia, tanto médicas como de ayuda. Estamos hablando de ADRA, como en la predicación del evangelismo de la palabra de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 del 1 al 4 dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Niger, Lucio, el cirineo, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Fíjense bien, y Saulo, ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales yo he llamado. Interesante. ¿Quién nos apartó? El Espíritu Santo. Así es. Así que, hermano querido, si tú sientes un llamado a la obra del Señor, si tú sientes que tienes una obra que viene desde adentro, que te impele a hacer la obra del Señor, no temas, hazla. Trabaja por tu iglesia, predica el evangelio, haz lo mejor por tu iglesia. Decía un presidente, el cual Pablo Perla, estoy seguramente que ustedes lo conocen, a Pablo Perla, yo comencé en mi ministerio con él, decía, no puede ser, decía, que yo voy a una iglesia y lo primero que veo es que el rótulo se está cayendo. No puede ser que ningún hermano pueda ver eso, o que de repente no esté pintada la iglesia, que las bancas se estén cayendo, y eso es cierto, eso es cierto. Y hermano querido, si usted no siente ese deseo, tiene que pedirle al Señor que le dé el deseo, el poder del Espíritu Santo para obrar bien para su iglesia. Uno de los ministerios maravillosos que da el Espíritu Santo es la música. Y justamente en este momento vamos a escuchar a través de una agrupación costarricense de nuestra universidad, de UNADECA, la agrupación Hopeful Music. Esta agrupación tiene un canto especial que nos habla acerca del Espíritu Santo, pero me gusta recalcar eso, pastor. A estos muchachos, al que toca en la guitarra, al que canta, ¿quién les dio ese ministerio? Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que disfrutemos de esta alabanza y regresamos en el cierre de tu programa, En Esto Creemos. Venimos hoy unidos a una sola voz, queriendo alabarte con el corazón. Reconocemos que sin ti somos nada en el vacío, nos perdemos en la oscuridad y por eso hoy queremos cantarte. Queremos alabarte hoy y por siempre. Ven, Espíritu de Dios, derrama hoy tu fuego sobre nosotros, aviva nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, sana nuestro pueblo. Bendice nuestra tierra como lo haría Jesús, como lo haría Jesús. Con corazones humillados te damos Lord, a ti nuestro Señor. Ya diste todo en una cruz, moriste por nuestra salvación y por nuestra redención, y por eso hoy queremos cantarte, queremos alabarte y por la eternidad. Ven, Espíritu de Dios, derrama hoy tu fuego sobre nosotros, aviva nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, sana nuestro pueblo, bendice nuestra tierra como lo haría Jesús, como lo haría Jesús.
entregarte el corazón. Es nuestro deleite adorarte y entregarte el corazón, oh Cristo Jesús, oh Cristo Jesús. Ven, Espíritu de Dios, derrama hoy tu fuego sobre nosotros, aviva nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, sana nuestro pueblo, bendice nuestra tierra, como lo haría Jesús, como lo haría Jesús. Venimos hoy unidos a una sola voz, queriendo alabarte con el corazón. Así es, el Espíritu Santo nos lleva a alabar a Dios, como decía este precioso canto. Pastor, hemos disfrutado muchísimo, como siempre, estudiar la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva a disfrutar, a gozarnos en la palabra de Dios. Por eso dije al inicio que es emocionante hablar acerca del Espíritu Santo de Dios, la obra que hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por supuesto. Ahora quisiera preguntarle, pastor, como siempre en el programa En Esto Creemos, buscamos algo que represente la verdad bíblica de la cual estamos hablando. El Espíritu Santo, ¿cómo puede ser representado? ¿Cuál sería la mejor forma, según la Biblia, de representar a Dios, el Espíritu Santo? Es interesante y yo quiero recalcar esto. Todas las mañanas cuando termino de orar y de estudiar la Biblia muy temprano en la mañana, salgo a la ventana. Y se han acostumbrado como 5 o 6 palomitas ponerse en los alambres de mi casa. Y entonces yo saco maíz, arroz y les tiro. Y cuando les tiro, bajan a comer el arroz. Luego yo me cercioro y bajo, se lo comen todo el arrocito. Dice la Biblia aquí, en Mateo 3:16, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. En ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Por qué menciono esto de las palomitas en la mañana? Porque son dóciles, son tiernas, son amorosas. Ellas, uno les echa comida y bajan. Es por eso que el Espíritu Santo aquí se representa como una paloma dócil, reconociendo que la obra de Jesucristo es lo más importante en ese momento para el ser humano. Y entonces viene como paloma a presentarse delante de Jesús. Siempre me impacta la forma tan distinta de presentarse del Dios en el que usted y yo creemos. Digo esto porque cuando hacemos un repaso en las diferentes culturas, las otras deidades se presentan de otra manera, como seres arrogantes, imponentes. El Dios en el que usted y yo creemos se presenta como un bebé en el caso de Jesús, y en el caso del Espíritu Santo como una frágil paloma. No queriendo decir que Dios es frágil, sino que es humilde, sencillo. Y cuando Moisés, que se le presentó Dios, ¿te recuerdas? Como una zarza, y aparte como una zarza que es un árbol poco atractivo, pastor. Y también como el viento apacible. Pero en el caso de Elías, ¿no? Pero cuando lo vio, se sorprendió de la grandeza de Dios. Definitivamente que sí. Elías sí. Me encanta todo eso. Y pastor, me encantaría también que usted nos diera un versículo más, así como el postre, un versículo más que nos hablara del Espíritu Santo y con ese pudiéramos cerrar el programa
de esta noche. Un versículo que encierre todo lo que hemos hablado. Así es. Bueno, eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Hermano, búsquelo en su Biblia, búsquelo, porque esto es importante. Dice, ¿acaso no sabemos que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? ¡Wow! Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Y quién es el que está dentro de ustedes? El Espíritu Santo. Wow. ¿Y a quién vamos a honrar? Al Espíritu Santo. A Dios, el Espíritu Santo, definitivamente que sí. Estas Precioso. palabras me impactan, me hace recordar lo que pronunció Salomón cuando terminó de construir el templo. Dijo, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta humilde casa que yo te he hecho, le dijo Salomón a Dios. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, opino lo mismo. Si los cielos de los cielos no pueden contener al Espíritu Santo, que es poder, qué privilegio que Él quiera vivir en mí, que me elija como su templo, que te elija a ti como su templo para vivir dentro de ti. Amén, gloria a Dios por eso. Pastor, sus palabras finales en este programa, invitando también a que siempre nos sintonicen en toda la programación de Nuevo Tiempo. Amén, hermanos, recuerde que este programa es para usted, para que podamos aprender juntos de la palabra de Dios, para que estemos en sintonía y ninguna filosofía humana los engañe. Recuerden que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona, Dios, el Dios verdadero. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en Esto Creemos. Les pedimos en este momento, donde usted esté, que cierre sus ojos y nos acompañe en una breve oración para poder sellar de una manera correcta el programa de esta noche. Oremos. Querido Dios, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros con poder para convencernos de pecado, para desarrollar tu carácter y para poder servir como tú quieres que sirvamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén.